normal, ¿no? No hay cambios, casi no se evidencia cicatrices, ¿no? Lógicamente, en un proceso de cicatrización por primera intención en un paciente normal, porque hay algunos pacientitos que tienen una respuesta exagerada, como les decía, ¿no? La cicatriz queloide. Por ejemplo, a todos nos ponen la vacunita de pequeños, ¿no? ¿Cómo se llama esta vacunita que nos ponen? La BCG. Y algunos tienen no se han dado cuenta que algunos tienen una cicatriz más grande, otros casi es imperceptible. Ese ya es propio, ¿no? En la que es imperceptible, porque ese es un pinchazo nomás, su respuesta de reparación del daño del tejido es normal. Pero hay algunos que tienen una respuesta exagerada, incluso se le forma hasta un tejido elevado, y esas son fibras colágenas. Y si nosotros tenemos vello, ahí no nacen los vellos, no va a haber la presencia de esos, ¿no? Cicatrización por segunda intención. En la cicatrización por segunda intención, los pasos que se van a producir para esta regeneración son los mismos, pero con la gran diferencia que aquí hay pérdida de tejido, hay mayor cantidad de tejido fibroso, ¿no? El epitelio, si nosotros lo vemos acá el epitelio casi es imperceptible, forma casi el mismo número de capas. En la cicatrización por segunda intención, el tejido se adelgaza un poquito, ¿no? Y no va a quedar normal, va a haber siempre una pequeña excavación, como un proceso de cicatrización que se ha formado ahí. Y lo vemos en los infartos, en las úlceras de tipo inflamatoria, formación de abscesos, heridas grandes. Nosotros en las lesiones ulceradas, cuando se están reparando, nosotros en una biopsia gástrica o intestinal, nosotros vemos estas lesiones, estas úlceras, porque el gastroenterólogo ingresa a ver una lesión ulcerada y toma muestra con el objetivo de evidenciar si hay células neoplásicas o no. A veces nosotros encontramos tejido de granulación y a veces encontramos donde ya se ha producido la reparación de este tejido ulcerado, encontramos atrofia. ¿Qué significa? Que ya no veo yo glándulas gástricas o gástricas, básicamente, no las veo, solo veo un tejido fibroso ahí y lo informo como una atrofia, ¿no? ¿Por qué? Porque ha sido reemplazado básicamente por el tejido fibroso. Lo mismo le he explicado en el infarto, en la formación de abscesos, igual, tienen que combatir el absceso, pero aquí este absceso va a degenerar elementos celulares, ¿no? Y va a encontrar, y definitivamente va a ser reemplazado por tejido fibroso. Y las heridas grandes ni hablar, ¿no? Aquellos pacientes que tienen lesiones grandes, pues el reemplazo del tejido fibroso pues es abundante, ¿no? Y se hace muy evidente. Tienen mayor volumen de residuo, el exudado, la fibrina con reacción, o sea, nosotros hablamos, mayor volumen se necrosa porque es una herida mucho más grande, el exudado es mucho más grande y la fibrina, ¿no? También, y el reemplazo de este tejido fibroso va a ser mucho más grande, ¿no? El tejido de granulación tiene que estar en mayor cantidad, lógicamente, para producir un tejido cicatrizal, ¿no? Se observa el fenómeno de contracción de la herida, en 6 semanas se puede reducir en 5 a 10% su tamaño original, se debe a la presencia de miofibroblastos, son fibroblastos modificados con moléculas de actina y miosina en su conformación estructural, ¿no? Y esta es la lesión. En la lesión de la segunda intención hay pérdida de toda esta zona, ese tejido no está. Y miren cómo, igual se va a formar, y miren cómo va. Lo primero que va a aparecer, ¿cuáles son? Neutrófilos. Estos son leucocitos, pero son polimorfonucleares, que es la respuesta inmediata que aparece ahí, ¿no? Lógicamente que después se van a ser reemplazados por los macrófagos o por los linfocitos y las células plasmáticas, que son componentes de una lesión crónica, pero miren cómo van apareciendo acá. Estos son los fibroblastos, estos son las fibras de colágeno y estos son los vasitos de la angiogénesis. ¿Qué significará esto? Todo esto es un tejido de granulación. Vasos, fibras colágenas, ¿no? Y por ahí debo encontrar algunos leucocitos que están presentes en este proceso de reparación, ¿no? Y se va produciendo la reparación de toda esta zona.
Aquí, bueno, está movida la foto, pero igual vemos el tejido de granulación, donde ya se están disminuyendo el número de vasos, ¿no? El número menor de vasos, y después ya de 2 semanas, miren, va disminuyendo el número de vasos, van disminuyendo el número de fibroblastos, y ya veo el reemplazo de este tejido fibroso cicatrizal. Y miren lo que les comentaba, cuando hay una lesión van a haber proliferaciones de células epiteliales, pero miren la característica, este tejido de regeneración epitelial es mucho más delgado que el normal, no hay una reparación. En cambio, en el de primera intención quedaba de cuenta que no ha pasado nada en procesos de reparación tisular en pacientes normales. Debería haber quedado, o lo mucho una rayita, ¿no?, de cicatriz, ¿no? Pero el número de capas de este epitelio polistratificado plano quedan casi con el mismo. Pero en cambio acá no, acá cómo se va perdiendo, ¿no? A la vista, pues nosotros vemos esta cicatriz y ahí hubo algo, ¿no? Un tejido fibroso que encontramos. Este es otro esquema, ¿no?, donde se evidencia básicamente lo mismo, ¿no? Lo mismo que hemos estado mencionando, tanto en una cicatrización por primera intención como por segunda intención, ¿no? La cicatriz, los neutrófilos, se forma el coágulo, la costra, ¿no?, arriba, aparecen los polimorfonucleares, luego los fibroblastos, fibras colágeno, la proliferación de vasos, finalmente se produce la cicatrización. Acá se produce lo mismo, pero con un daño evidente, con pérdida de tejido, ¿no?, que es por segunda intención. Y yo no puedo afrontar eso. Y se produce el tejido de granulación. Acá, por ejemplo, hay un tejido de granulación en primera intención que yo no lo veo porque he afrontado mi herida. Acá sí yo voy a ver mi tejido de granulación en la parte superficial, cómo se va produciendo la reparación, ¿no? ¿Qué puede ser contraproducente para que se produzca esa reparación de tejidos? Una infección. Mientras esa herida esté infectada, no se va a producir la cicatrización, ¿no? ¿Qué va a ser contraproducente? Que el paciente no se encuentre bien nutrido. En pacientes que no están bien nutridos, va a ser contraproducente para que se busca la reparación de tejidos. En pacientes que usan glucocorticoides, ¿no? En factores mecánicos, si hay una compresión en la herida, puede originar incluso dehiscencia, ¿no? Si tiene un riego sanguíneo escaso, mencionamos que la angiogénesis, con lógicamente mayor aporte sanguíneo, es importantísima para la regeneración. Si no hay mucho aporte sanguíneo, no va a haber una regeneración. Si tengo presente un cuerpo extraño ahí, ¿se va a regenerar? No, el agente injuriante sigue presente ahí, ¿no? Un cuerpo extraño. Tipo de tejido lesionado, hay células estables. ¿Aló? Sí. Sí, pero no alcancé a contestarle, doctor, porque estoy en clases. Células estables, nosotros las encontramos presentes en los parénquimas, ¿no? Y las células, hay algunas células, y las células lábiles. ¿Ah? Claro, lo podemos encontrar ahí, ¿no? Miren, ve. Sitio de lesiones, alteración de crecimiento celular, las cicatrices queloides que le hemos manifestado, mecanismo subyacente de la fibrosis, ¿no?, que acompañan a estos procesos. Lo encontramos en la fibrosis pulmonar, lo encontramos en la cirrosis, en la artritis reumatoide, ¿no? Todos estos procesos van a ser reemplazados con tejido fibroso. La cirrosis, en la fibrosis pulmonar, la artritis reumatoide forma un tejido fibroso que luego se anquilosa cuando compromete los elementos que están alrededor de la membrana sinovial, porque lo primero que se inflama en la artritis reumatoide es la membrana sinovial y luego va a producir el daño de los elementos formes, tendones, músculos, superficie articular, y finalmente se anquilosa, pero primero se fibrosa, ¿no? Son inflamaciones crónicas que hay acá. Miren el proceso de cicatrización exagerada que hay, ¿no? Esto es cuando hay una respuesta exagerada, ¿no? Es una cicatriz queloide, ¿no? O sea, hay una lesión y el proceso cicatrizal es exagerado, ¿no?
Ahí podemos encontrar vellos, no le voy a encontrar ninguno definitivamente. Las fibras colágenas han poblado y han hecho desaparecer. Y esta es la cicatriz queloide. Miren, ve, nosotros encontramos estos haces de fibras colágenos que son eosinófilos gruesos, ¿no? Que son haces de fibras colágenas gruesas acompañado de infiltrado inflamatorio. En la piel nosotros generalmente encontramos anexos cutáneos. ¿Aquí veo algún anexo cutáneo? Ninguno. Todos están ausentes ahí como característica de esta patología, ¿no? ¿Esto qué podrá ser? El hígado, pues, ¿no? Donde es un hígado cirrótico, donde los tabiques, los espacios portas, hay fibrosis, se están uniendo los espacios porta con los espacios portas, logran formar este nódulo cirrótico, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos eso, ¿no? Es una cirrosis hepática. La causa, no la sé. En la histología, un poco difícil determinar cuál ha sido la causa de esta, pero yo veo este hígado cirrótico. En los estadios finales, independientemente de su causa, yo veo esto en la cirrosis hepática, ¿no? El clínico ya determinará cuál ha sido la causa, si es que ha llegado este paciente en estos estadios, ¿no? Tejido fibrosis, mira la fibrosis, ¿no? Este es en la coloración de tricrómica de Maso, ¿no? Nosotros lo vemos azul. Imagínense que no tenga la tricrómica de Maso, en ojos no bien entrenados el residente puede decir todo es lo mismo, ¿no? Y todo se va a ver rosadito, ¿no? A veces, ¿no? Entonces, se le hace la tricrómica de Maso y se evidencia porque la diferencia es grande. Pero miren, siempre donde hay tejido fibroso de reparación, hay la presencia de pequeños vasos. Siempre, ¿no? Que nos van a acompañar. El neuroma traumático también igual, miren. Lo pintamos con tricrómica y lo evidenciamos. Si nosotros no le hiciéramos esa coloración, lo vemos todo rosado. Y si nuestros ojos no están bien entrenados, ¿no? O sea, de repente un patólogo joven puede decir, no, es lo mismo. Es lo mismo todo eso. Pero no, pues, aquí con la tricrómica de Mason se logra hacer la diferencia, ¿no? En las lesiones, miren, pues, en las lesiones ampollales, ¿no? Fibrina, ¿no? Una lesión supurativa, básicamente, ¿no? ¿Y qué muestra será esto? ¿Logran identificarla? ¿Y esto de acá? Esto es piel a la vista, ¿cierto? Epitelio poliestratificado, están formando una ampolla subcorneal y subepidérmica, ¿no? Es una ampolla, porque nosotros lo vemos cuando nos quemamos, es una ampollita. Esto sí, no sé qué será, ¿no? ¿Qué órgano será? No sé, hay proliferación desde vaso con fibrina, ¿no? O infiltrado inflamatorio escaso. Esto es músculo estriado, ¿no? El músculo estriado, ¿cómo se ubica? Los núcleos siempre lateralizados hacia alguno de los lados, ¿no? Músculo estriado, un corte. El músculo cardíaco tiene núcleo central, ¿no? Acá lateralizado, lateralizado, lateralizado. ¿Y esto qué será? Sí, pues parece estómago, ¿no? A pesar de que se pierde las imágenes, pero parece un epitelio gástrico, ¿no? Donde está formando una lesión ulcerada. Aquí se reparará y habrá glándulas gástricas, se repara, esa úlcera se repara, sana, cicatriza y yo no encuentro en esta zona glándulas gástricas. Todo sería tejido fibroso. Estos son los mecanismos de reparación. Llegan a cicatrización por cualquiera de las vías. Hay una reparación de los tejidos, ¿no? Restitución de la estructura normal, ¿no? Si acá hay una restitución de la estructura normal, ¿cómo se llamará esto? O sea, se lesiona cualquier parte de mi cuerpo y queda igualita. Regeneración. Regeneración, se regenera. Reparación es cuando hay tejido fibroso. Pero si leen su Robin dice que utiliza indistintamente los términos reparación y cicatrización. Lo utiliza indistintamente porque muchas veces compromete ambas zonas, tanto el tejido conectivo como el epitelio, ¿no? Regeneración, restitución, cicatrización y cicatrización, independientemente de la causa que pueda haber. Si hay necrosis celular, ¿habrá regeneración? Sí va a haber.
Porque la necrosis celular, ¿cómo se regenera mi tejido? Ya será reemplazado por fibras colágenas. ¿No? Porque esas células ya se han muerto, se han necrosado, tienen que ser reemplazadas por fibras colágenas. ¿No? Si se lesiona mi hígado, Se regenera. cicatriza, se repara, se regenera. Se regenera. Se regenera nuestro hígado. Nuestro epitelio de la mucosa gástrica se regenera, ¿no? Siempre y cuando no comprometa membrana basal. Pero, por ejemplo, en esa herida que les enseñé del intestino, que ya compromete la submucosa, definitivamente, ahí no se va a regenerar, se va a reparar ese tejido. Las manifestaciones clínicas de la inflamación, bueno, esto es como parte del primer, de la clase anterior, pueden producir fiebre, ¿no? Definitivamente la inflamación produce fiebre, puede producir un shock, básicamente cuando viaja el factor de necrosis tumoral y produce una vasodilatación sistémica, puede producir shock, ¿no? Definitivamente, si yo tengo un proceso inflamatorio agudo por alguna bacteria, mis leucocitos se van a incrementar en número, ¿no? Y esa es la respuesta que yo voy a encontrar. Y si es muy extrema, ya me produce una leucopenia, se agota este sistema. En conclusión, nosotros vamos a encontrar que de acuerdo al tipo de lesión, voy a encontrar cicatrización, regeneración y reparación. ¿Lo enfocamos desde ese punto de vista o como el Robin? Algunos de sus compañeros me mencionaban si iban a enviar preguntas para el examen. El doctor Ángeles no me ha dicho nada hasta el momento. Si no me ha dicho nada y no me dice nada, supongo que sacará de Robin con las preguntas. Y si me dice, les voy a enviar de los que yo les explicaba.